Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Hola. Bueno, Diana me dice que sí me escuchan. Espero que todos me estén escuchando bien. Bien, igual, si quieren, pueden abrir el micrófono e intervenir. Bien, es que les estaba hablando con el micrófono cerrado antes, creo, porque no me habían escuchado. Entonces, como sé que no todos los estudiantes que están invitados al CIPAS pertenecen a los grupos que tengo en campus, pues me quiero presentar. Mi nombre es Eliana Aguilera. Yo soy tutora de la UNAD desde el 2016. Siempre estaba a cargo de los cursos de química y afines. Esta es la primera vez que tengo específicamente el curso de química analítica e instrumental en campus, pero digamos que sí lo había tenido en el componente práctico. No es obligatorio estar en el CIPA, sin embargo, pues como creé la reunión anclada al grupo que tenemos, entonces los que están en el grupo seguramente les llegó la notificación o incluso se les abrió la llamada. Entonces, si definitivamente no pueden estar, pues no hay problema porque ya estoy grabando y si tienen todavía algunas dudas respecto al paso uno, pues luego pueden revisar la grabación. Entonces, ahí les quedará disponible. Este es el último CIPAS que tenemos para el paso uno y pues la idea es hacer énfasis como en las cosas que se les hayan dificultado. Entonces, como recorderis, pues tenemos disponible algunos textos en, en el campus, pero también la profe Nauri pues les ha abierto una página web para el curso donde también pueden encontrar algunos insumos para estudio. Entonces ahí está el enlace. Quieren, se los voy a copiar en el chat para que les quede más fácil luego revisar. Bien. Bueno, digamos que de acuerdo como a los foros y a las principales dudas que se han presentado en las asistencias que he realizado vía Teams, pues lo que he notado es como dudas muy específicas hacia los ejercicios individuales. Digamos que el trabajo colaborativo ha fluido como más fácilmente. Me gustaría escucharlos con el fin de, pues, teniendo en cuenta que es solo una hora, como hacer énfasis en aquellas cosas que ustedes consideren que necesitan refuerzo. Entonces, sí, me gustaría que abrieran micrófonos y me dijeran cómo en qué les gustaría que hiciéramos énfasis, sabiendo pues, que tenemos la fase individual, que es los ejercicios individuales, y la fase colaborativa, que es pues la elección del analito y pues el plan de muestreo y análisis cualitativo. Ustedes me dirán, quiero escucharlos. Pueden abrir el micrófono si quieren, no hay problema. Y me dicen como en qué parte han tenido mayor dificultad. Bien, entonces digamos que vamos a hacer como un barrido general. Yo traigo unos ejercicios en la parte
individual, y Valentina pues me dice que tiene dudas en cuanto a la fase colaborativa. Entonces pues no, como pues de los otros asistentes no sabemos como qué dudas han tenido, entonces pues vamos a hacer como todo el paso a lo largo del paso uno, ¿no? Sí me gustaría, o sea, traigo los ejercicios como para que participe, entonces si pueden como ir haciendo los ejercicios, eso sería como más constructivo para ustedes. Bueno, en cuanto a la etapa individual, pues se lleva a cabo como en 3 pasos o 3 etapas, donde pues se realiza la selección de uno de los ejercicios. La mayoría de los estudiantes ya hizo la selección y ha hecho algunos de los aportes. Muy pocos han, digamos, terminado todo el ejercicio, pero ya se han realizado avances en esta parte. Una vez ya en la segunda etapa ya de desarrollo de los ejercicios, pues es necesario realizar la compilación, recopilación de todos los ejercicios en el consolidado. Entonces, digamos que una pregunta que ha sido bastante concurrente es si cada estudiante debe enviar el trabajo o se consolidan todos los ejercicios en un solo documento. Entonces, esa es digamos, la respuesta correcta, ¿no? Entonces debe haber un único consolidado, se debe enviar un único documento donde se consolidan todos los ejercicios. Digamos que por mi parte yo estoy solicitando que si participan 4 estudiantes, pues deben haber 4 ejercicios individuales y solo en la portada del trabajo se deben incluir los nombres de las personas que participaron en la solución del trabajo Qué colaborativo y pena, los tutora, ejercicios individuales. interrumpirla. Claro, dime. Es que, pues mira, yo empecé a hacer mis participaciones así desde el principio y pues hasta el momento ningún compañero como tal ha participado, no ha hecho nada, entonces pues no sé si yo pueda presentar mi trabajo así pues individual porque pues literal nadie ha participado. Sí, pues desafortunadamente a veces sucede eso o a veces esperan como muy hacia el final del trabajo. Entonces yo creo que por esto la mayoría de los estudiantes empiezan como con la parte individual, entonces hacen como sus aportes individuales y van haciendo la lluvia de ideas hacia la parte colaborativa. Entonces yo te sugiero que vayas desarrollando como toda la parte colaborativa a manera de lluvia de ideas y pues si luego alguien entra a aportar, pues podrían tomar decisiones frente a cuál sería la mejor opción en la parte colaborativa. Sin embargo, pues a veces como lo que más se demora es el desarrollo de la parte individual, entonces pues sí es importante que ya tengas como esto avanzado No, y más. señora, eso sí ya está terminado. Pues ya estoy empezando con la parte colaborativa, pero no, ninguno. Incluso están en grupo y todo, pero no aportan. Perfecto, entonces es como poner cuál es la matriz que vas a utilizar en la parte colaborativa, cuál es el analito, ir definiendo el muestreo y demás. Y puedes poner incluso pantallazos como para evitar que de pronto copien el texto ya al final cuando están haciendo como los trabajos ya individuales. Eh, pues si nadie más participa, pues lo puedes entregar de manera individual o en pequeños grupos. De pronto, si alguien entra ahorita hacia el final, podría ser, por ejemplo, de a dos. Eso se puede hacer, no hay problema. Nayeli Mosquera pregunta, profe, yo quisiera saber cada cuánto retroalimentan los avances. Pues por lo general se hace semanal, bueno, depende del tutor. Yo suelo hacerlo semanal. Esta semana, pues como teníamos CIPAS, no he hecho la de esta semana, pero seguramente el sábado lo estaré haciendo. Pero sí, por lo general uno espera que hayan, digamos, avances al menos de una semana para, para poder también ver como contrastes, ¿no? Porque uno solo ve como el avance en un ejercicio y luego hacen la corrección sobre el mismo ejercicio, pero no han alcanzado como avanzar un poco más. Entonces,
no alcanza uno a ver mayor cosa en los avances de un día a otro, o incluso la mayoría de los estudiantes pues hacen avances hacia sábado y domingo, pues también por cuestiones laborales. Entonces, sí, se harán las realimentaciones. Pero sí quiero hacer como una claridad frente a esta parte de la realimentación, y es que la realimentación está dirigida a resolver dudas, ¿sí? Entonces, no es como que debieran pretender una calificación en cada realimentación que te digan como si está perfecto o está mal, sino debería estar más dirigida hacia las dudas. Claro, uno mira el documento y si ve errores dice como ten cuidado con esto, revisa esta bibliografía, pero digamos que la realimentación dirigida a calificación se hace únicamente al final cuando ya se hace la entrega del trabajo. Así debe hacerse. Yo sé que de pronto a veces tomamos una costumbre diferente, pero ese es como el deber ser de la realimentación dirigida a las dudas. Entonces, bueno, traje este ejercicio para ustedes también como encaminado a que revisen los aportes que han hecho en la parte individual, que los errores son bastante reiterativos, ¿sí? Entonces, como tienes error en el cálculo y luego lo envían de nuevo y sigue estando el mismo error, entonces ustedes pueden hacer una buena revisión de sus datos con base, por ejemplo, en esto que vamos a ver acá, y eso les puede ayudar también a tener una mejor puntuación. Entonces, aquí en este ejercicio pues se realizó la estandarización metodológica de la cuantificación de fenoles totales en una muestra de ajo. Este es el nombre, digamos, científico del ajo, de la muestra de ajo que se está utilizando. La metodología de análisis es espectrofotometría, que seguramente si ustedes ya vieron química general, de pronto tuvieron la posibilidad de ver el equipo, o si ya han ido a sus prácticas en analítica también les muestran el espectrofotómetro. Entonces aquí tenemos como un valor teórico, entonces nos dice que teóricamente la muestra debería tener 0,529 miligramos equivalentes de quercetina. Esto se escribe así porque si bien estamos cuantificando fenoles totales, nosotros hacemos una curva de calibración con un fenol, en este caso la quercetina, y se expresa entonces en miligramos equivalentes de quercetina, que es el que utilizamos para nuestra curva, por gramo de muestra seca. Y digamos que esto también les sirve un poco como para intuir cómo pueden plantear el análisis de sus muestras, ¿no? La muestra se evaluó 6 veces obteniendo los siguientes resultados. Entonces, uno siempre hace réplicas de los análisis con el fin de ver si estos datos cumplen ciertos criterios de precisión y de exactitud, sabiendo que la precisión está dada desde la similitud que hay entre los datos de la medida, entonces que sean como muy homogéneos entre ellos, eso es lo que implica la precisión, y la exactitud está más dirigida a ver si el dato concuerda con el dato teórico o el dato real. Bien, entonces la idea es hacer el promedio estadístico, la desviación estándar, coeficiente de variación, el error absoluto y porcentaje de error relativo, el intervalo de confianza, pues por la prueba T-Student con una confianza del 95%, y mirar el estadístico Q de Dixa para ver si hay medidas que se pueden descartar. Entonces la idea es que también ustedes revisen los análisis que han hecho en la parte individual. Bueno, entonces voy a ir como rápido sobre esto porque igual creo que el CIPAS anterior hicieron bastante énfasis en estos cálculos. Entonces voy a ir rápido. Si tienen dudas, me preguntan, pueden interrumpir, pueden abrir el micrófono, no hay problema. Y la idea es que ustedes revisen sus cálculos. Voy a hacer énfasis en los principales errores que he visto en lo que he revisado hasta el momento, y uno de ellos es más que todo el uso de la calculadora.
Entonces, la fórmula ya la conocen para el promedio. Saben que es la sumatoria de los datos dividido en n, que es el número de datos. Sin embargo, cuando hacen la operación, pueden cometer errores en la digitación de los datos y eso pues se ve reflejado en el resultado. Entonces, yo a algunos les sugería que podían digitarlos en Excel y hacer el promedio allí con el fin de comparar con lo que les estaba dando en la calculadora. Entonces, a veces no manejamos muy bien la calculadora científica y podemos cometer errores que pues automáticamente en Excel pues nos va a dar la respuesta para poder ver si tenemos el dato correcto o no. Obviamente no está bien presentar solo el resultado, ustedes deben hacer el proceso del cálculo, pero esa herramienta de Excel pues les puede ayudar como a verificar, como para comprobar. Entonces, en este caso, pues debería darle 0,526. ¿Sí? Entonces, no sé si tienen ahí calculadoras, si pueden revisar, si quieren hacer los cálculos, voy más despacio para que tengan la oportunidad de hacerlo antes de que yo avance, o si está todo muy claro, pues avanzo más rápidamente. Los leo, o si quieren abrir el micrófono también, está muy bien. Bueno, no veo que hayan dudas específicas o que requieran detalle. Entonces, bueno, aquí está la fórmula para la desviación estándar. Cuando ustedes van a hacer el cálculo de desviación estándar, lo más común, por ejemplo en Excel, es que les pregunte si quieren hacer desviación estándar muestreal o poblacional. Entonces nosotros utilizamos la desviación estándar muestral. Y la razón es que en química analítica lo que nosotros estamos tomando es solo una muestra de la población. Entonces lo que vemos es la desviación estándar de la muestral. Y la diferencia es en el cálculo, es que cuando tenemos la población completa, en la parte inferior del cálculo solo está n. En este caso, pues tenemos n-1, que es la desviación estándar muestral. En algunos casos, pues les he pedido que hagan, digamos, la corrección del cambio de la desviación estándar poblacional a la muestra. Y pues aquí pues será la raíz cuadrada de la sumatoria del dato menos el promedio elevado al cuadrado, dividido, lo repito, para desviación estándar muestral de n, que es el número de datos, menos 1. Una vez puesto esto en la ecuación, cada uno de los datos que estamos trabajando, pues el resultado debería darnos 0,029. Recomendación, cuando lo hacemos en la calculadora, además de los paréntesis de cada uno de los cálculos para elevar al cuadrado, utilicen un paréntesis global antes de hacer la división si van a hacer el cálculo simultáneo. O si tienen dificultad para hacer el cálculo simultáneo, entonces mejor hacer primero la parte de arriba y luego sí la división y finalmente la raíz. Bien, para el coeficiente de variación, pues la fórmula es igual a la desviación estándar sobre el promedio por 100. Nos va a dar ese porcentaje de coeficiente de variación. Ya tenemos el dato del promedio, tenemos el dato de la desviación estándar, solo es incluirlos en la fórmula y eso nos va a dar el dato del coeficiente de variación. Entonces, ¿por qué estos datos son importantes? Por lo general, cuando ustedes van a reportar un dato experimental, ustedes, una forma de reportarlo es más o menos la desviación estándar, que sería este valor. Sin embargo, esa desviación estándar, dependiendo de la magnitud de la medida, pues es muy variable, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de medidas muy grandes, por ejemplo, del orden de 100 gramos, entonces las desviaciones van a ser muy grandes, 20, 5, 10.
Y si estamos hablando de medidas muy pequeñas, como en este caso, pues las desviaciones también van a ser muy pequeñas. Creo que a alguien se le abrió el micrófono. Mientras que el coeficiente de variación sí nos va a mostrar más bien en porcentaje cuál es esa variabilidad de los datos y nos va a permitir como analizar mejor qué tanto están diferenciándose los datos de la medida de la repetición que estamos haciendo. Entonces es muy recomendable reportar el coeficiente de variación. Bien, en cuanto a los errores, entonces podemos reportar el error absoluto o el error relativo. El error absoluto se puede hacer, valga la redundancia, en valor absoluto o se puede dejar el signo, ¿no? Depende del análisis que queramos hacer. Entonces, si nosotros dejamos el signo, entonces si es negativo, pues vamos a ver que hay un error a la baja, ¿no? O sea, inferior al dato teórico. Y si es positivo, pues será superior al dato teórico. Finalmente, pues se suele dejar en valor absoluto para usarlo luego en el cálculo del error relativo, ya que en el error relativo, bueno, acá digamos que utilizando los datos del ejercicio que estamos haciendo, entonces el error absoluto es igual al promedio, que ya lo habíamos hallado, menos el dato teórico, y eso es igual a 0,003. Y luego este valor, si como valor absoluto, lo utilizamos para el cálculo del error relativo, que es igual a el error absoluto sobre el dato teórico por 100. En este caso, pues ese cálculo nos daría igual a 0,57%. Entonces, estos datos, digamos que tienen un bajo error. O sea, quiere decir que es una buena toma de medidas, ya que el error es mínimo. Bien. El otro ejercicio estaba encaminado hacia la prueba TD-Student. Entonces, la prueba TD-Student lo que nos va a permitir es identificar unos intervalos de confianza. Mientras las medidas estén dentro de ese intervalo de confianza, dependiendo de la probabilidad con la que hayamos elegido hacer nuestro análisis de intervalo de confianza, pues podremos decir que en ese porcentaje hay una probabilidad de encontrar la media poblacional. ¿Cómo así? Entonces, nosotros estamos trabajando sobre una muestra, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tener un promedio de la muestra o una media de la muestra, pero no tenemos exactamente la media poblacional. Cuanto mejor sea la toma de muestra y de acuerdo a el análisis que hayamos hecho de nuestra muestra, cuanto de mejor calidad sea, pues habrá una mayor probabilidad o mayor certeza de que nuestra media muestral sea igual a nuestra media poblacional, que es lo deseado, ¿no? Que nuestra muestra sea representativa respecto de la población. Y aquí ya empezamos también a hablar un poco de lo que hay que hacer en la parte colaborativa. En esa descripción de la toma de muestra, ustedes deben asegurarse que su muestra sea representativa de la población, ¿sí? Si su muestra no es representativa de la población, pues no vamos a tener una media muestral similar a la media poblacional, que es lo deseado. Entonces, dependiendo como lo estrictos que seamos, van a cambiar los resultados. En este caso, lo más común es tomar un 95%. Ese 95% lo que nos va a decir es que hay un 95% de probabilidad de que la media poblacional se encuentre entre los límites de confianza que vamos a calcular. Pero si queremos ser más estrictos, podemos subirlo, por ejemplo, hasta un 99% de probabilidad. Entonces, eso, digamos que en la estadística uno puede moverse mucho, ¿no? Entonces, si mis datos
no entran en un 99% de probabilidad. A veces puedo tomar la decisión de moverme un 95%, pero debo saber pues que estoy, digamos, disminuyendo un poco esa confiabilidad, ¿no?, con la que estoy asumiendo la estadística de mis datos. Bien, entonces en cuanto al ejercicio, ya dijimos que un 95% de confianza. Esta es la fórmula para el cálculo del intervalo de confianza, que es igual al promedio más o menos el t, que se saca de la tablita, que depende de los grados de libertad por la desviación estándar sobre la raíz de n, que es el número de datos. Los grados de libertad se hallan con el número de datos, que en este caso son 6, menos 1. Entonces tenemos 5 grados de libertad. Para 5 grados de libertad, al 95%, t es igual a 2.57. Entonces, este es el dato que necesitamos para la fórmula. Lo reemplazamos en nuestra ecuación y vamos a hallar los intervalos de confianza. Aquí tenemos los datos que ya habíamos calculado, el promedio, la desviación estándar y el dato que sacamos de la tablita. Estas tablas las encuentran disponibles en los diferentes textos de química analítica y de estadística que nos ha compartido la profesora Nauri. Entonces, tenemos para el límite inferior que vamos a usar el signo negativo, entonces será igual al promedio menos el valor de t por la desviación estándar sobre la raíz de n, y en este caso el límite superior pues será la suma. Aquí reemplazando nuestros datos con el promedio, que ya lo habíamos calculado, el valor de t, la desviación estándar, y 6, que corresponde al número de datos en las dos ecuaciones, encontramos un límite inferior de 0.495 y un límite superior de 0.556. ¿Sí? Entonces, digamos que esos son nuestros límites de confianza. No todos nuestros datos se encuentran, pues, digamos, dentro de esos límites. Y también, en este sentido, pues es importante ver si de pronto es necesario eliminar alguno de nuestros datos. Y para eso, entonces, está la prueba Q de Dixon. Entonces, puede ser que algunos de nuestros datos estén tan dispersos que valga la pena eliminar alguno. En el ejercicio que ustedes tenían que hacer, deberíamos presentar los cálculos de evaluación de cada uno de los datos del ejercicio que les corresponde. Sin embargo, en el análisis es importante tener en cuenta que realmente los datos que uno esperaría eliminar son los que están más lejos, más alejados de la media, ¿no? Entonces, debería ser suficiente con analizar los datos extremos del rango. ¿Cómo calculo o cómo encuentro yo el rango? El rango se da organizando los datos de menor a mayor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos el menor, que es 0,498, que estaba por acá en la tercera medida, y el mayor, que es 0.580, que estaba aquí en la segunda medida. Entonces, aquí ya los tenemos ordenaditos, todos los datos de menor a mayor. Y para el cálculo del rango, que es W en la ecuación para el cálculo de Q, lo que hacemos es la resta entre el dato más grande, que sería X6 en este caso, porque tenemos 6 datos, menos X1. Si usted tiene 5 datos, pues X1 es 5 menos X1. Dependiendo del número de datos, será el mayor menos el menor. Y esa es la definición de rango. Ahora analicemos un poco la parte de arriba de la ecuación. Entonces nos dice que tenemos el valor absoluto del dato C, le vamos a llamar dato C a el dato que tenemos dudoso o el dato que queremos analizar, menos XV, que es el dato vecino o el dato más cercano al que queremos analizar. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera analizar este dato, constituiría XC y
le restaría el dato más cercano, que sería X2. Entonces depende el dato que yo esté analizando. Para este ejemplo vamos a utilizar una confianza del 95%, que es lo que se suele utilizar. Entonces, si usted quiere pues un nivel de confianza más alto, pues podría llevarlo hasta el 99%. O si sus datos no entran en un 95%, a veces suelen llevarlo al 90%. Y no es que esté mal, simplemente es que cuando usted hace el reporte de sus datos, usted debe indicar con qué nivel de confianza los está reportando. Y ya el que los recibe, pues verá si ese nivel de confianza es suficiente para lo que requiere. Bien. Ahora bien, para saber si un dato se va a eliminar o no se va a eliminar, entonces lo que tenemos que saber es si el Q calculado con esta fórmula excede el Q crítico, que es el que nos da la tabla. Entonces vamos a hacer el ejemplito. Tenemos aquí, vamos a hacer el análisis del dato, de este primer dato, menos pues el dato vecino, que ya lo habíamos visto, sobre el rango, que sería el dato más grande menos el más pequeñito. Entonces, eso nos da 0,06. Y dijimos que lo íbamos a hacer con un nivel de confianza del 95%. Sabiendo que tenemos 6 datos observados, eso es igual a 0,625. Entonces, como nuestro Q calculado es menor a nuestro Q crítico sacado de la tablita, entonces decimos que este dato pues no puede ser descartado. Ahora bien, en este caso, en este otro ejemplo, vamos a analizar este, que es el más grande. No voy a hacer los cálculos para todos porque ya, pues, como les indico, si no eliminamos los extremos, pues los internos no se van a eliminar. Entonces, voy a omitir esos otros cálculos porque nos va a dar algo muy similar. Entonces, me fui a los extremos. En este caso vamos a analizar el más grande. Entonces tomo el dato que voy a analizar menos el dato más cercano, que sería 0,530, dividido en el rango que ya vimos cómo se calcula, y esta división nos da 0,609. Y nuestro Q crítico es 0,625. Entonces, quiero que miren esto muy bien porque si ustedes se dan cuenta, estuvo muy cerca de ser eliminada. Si lo analizáramos con el 99% de confianza, ¿ustedes qué creen que sucedería? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué creen que pasaría? Si yo pongo una mayor rigidez en el análisis, hasta un 99% de confianza. ¿Qué creen? ¿Puede ser eliminado? Es muy probable que sea eliminado, ¿no? Es muy probable que sea eliminado y pues podríamos incluso devolvernos en la tabla y dar una revisada por curiosidad si nosotros cambiáramos este nivel de confianza, ¿qué pasaría, no? ¿Qué pasaría con los datos? ¿Sí? Entonces, es posible que entre o que no entre dependiendo del nivel de confianza. Por ejemplo, para 6 datos, aquí en 90% de confianza es 0,560 y en 99 es 0,740. Entonces, sí cambia el hecho de aceptar o rechazar un dato dependiendo del nivel de confianza que yo ponga en la prueba, ¿no? Entonces, es algo que debemos tener en cuenta. Por lo general, como les digo, se reporta 95% y está bien. Está muy bien si un dato entra con el 95% de confianza y en este caso, pues está bien el dato. No se eliminaría ninguno de los datos. Y eso es como lo que quería repasarles, mostrarles, hacer énfasis, sobre todo en el uso de la calculadora, que usen bien los datos, pongan paréntesis, para que favorezcan los resultados. Y aquí pues ya tengo como la parte colaborativa, que era una pregunta de Valentina. Entonces no sé si tienes alguna pregunta puntual para avanzar en esta fase colaborativa.
Aquí lo que hay que hacer es como hacer la revisión de las referencias bibliográficas. Tenemos una lectura como guía orientadora, no es camisa de fuerza, pero sí de allí podríamos llegar a establecer cuáles son como los analitos y las matrices que queremos utilizar. Bueno, aquí los analitos están muy generales y no especifica tampoco necesariamente una matriz. Ustedes tienen que ser más específicos en la selección. Entonces, si van a irse por la parte microbiológica, entonces tienen que decir específicamente en qué matriz van a hacer ese análisis microbiológico. Si son metales pesados, igual. Hagan una revisión previa antes de la selección, que efectivamente encuentren bibliografía que hable del tema, porque claro, hay, y he visto algunos comentarios, hay algunos temas de investigación que pueden llegar a ser muy interesantes, pero realmente no hay mucha bibliografía, es un tema como muy novedoso, que ya no puede ser como tema de estudio dentro de un curso, sino que ya sería incluso un tema de investigación para una tesis de pregrado o de maestría, donde tenga la posibilidad de hacer el muestreo y de sacar resultados frente a algo que no está muy bien descrito en la literatura, ¿sí? Entonces, en este caso, no nos vamos a ir por el camino de una matriz muy novedosa, que no haya sido previamente caracterizada o que no esté, o un analito que de pronto no está muy bien descrito en la normatividad, que aún no sea descrito adecuadamente, no se le han puesto límites de tolerancia en el alimento que yo seleccioné. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es como esa pequeña revisión. Entonces, si ustedes googlean lo que seleccionaron, por acá más adelante hay como un ejemplo. Si ustedes eligen un alimento, yo que sé, por ejemplo, metales pesados en mariscos. Bueno, eso es muy común, deberían encontrar mucha información, pero es lo que hay que hacer. Entonces lo googlean y si hay bastante producción académica alrededor del tema, es un buen tema porque van a tener bibliografía suficiente para dar respuesta a las preguntas. Entonces no puede ser, la respuesta no puede ser como no encontré cómo se puede hacer muestreo de esa matriz. Precisamente por eso hacemos como una lluvia de ideas previa para que la búsqueda previa de esas matrices nos dé luz de si realmente podemos encontrar información suficiente. Esto, bueno, aquí ya lo de bacterias lo mencionamos, metales pesados, pues hay alimentos que suelen estar típicamente contaminados por metales pesados, entonces es una buena opción. Los abonos orgánicos, pues para nadie es un secreto que las frutas, las verduras pueden venir contaminadas por plaguicidas. Por lo mismo se hacen las recomendaciones de lavado, de desinfección y demás, pues porque realmente el uso de abonos y de plaguicidas y pesticidas a veces es indiscriminado, entonces también puede ser una buena matriz de análisis. Ahora bien, a mí me parece que cuanto más específica sea la matriz, pues mejor detalle podemos dar del muestreo y de lo que tenemos que hacer. Entonces, por ejemplo, si yo digo verduras, pues verduras es muy amplio, ¿no? Entonces, claro, yo puedo encontrar una normatividad para límites de tolerancia de plaguicidas en verduras, tal vez. Hay que hacer la búsqueda, pero no voy a encontrar artículos académicos descritos así, sino que pueden estar específicamente, por ejemplo, para, no sé, zanahorias, para fresas. Si me voy a entender, entonces cuanto más específico sea la matriz seleccionada y el analito, mayor probabilidad va a haber de que encuentren investigaciones y que encuentren tesis y que encuentren artículos académicos alrededor del tema. ¿Sí?
Sin embargo, pues claro, hay que hacer también la búsqueda en la normatividad. Por lo general, las normas y la legislación colombiana pues está basado en normas internacionales. Entonces aquí está, por ejemplo, la página de la FAO, está bien, ahí pueden también referenciarse para los límites establecidos internacionalmente y esa va a ser su referencia. Pero yo sí los invito a hacer una selección específica de la matriz. Entonces, yo qué sé, análisis microbiológicos en quesos frescos. Ahí ya les cierra un poco. Si ustedes buscan, por ejemplo, solo productos lácteos, claro, encuentran normatividad, pero ya investigaciones más específicas van a encontrar si definen qué producto lácteo. Serán unos más afines con el yogurt, otros con los quesos y así. Y lo mismo para cada una de las matrices. ¿Bien? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Bueno, en el chat no veo ninguna. Entonces, bueno, aquí es donde estaba el ejemplo que decía plomo en frutas tropicales. Entonces, es una opción. Cuando hablamos de frutas tropicales, pues ya estamos limitando un poco la investigación, entonces puede que encontremos varios artículos. Bueno, no hay que irse tampoco a los extremos. Sí, yo daba el ejemplo de fresas, pero si ustedes buscan, por ejemplo, plomo en fresas, pues ya lo hacen tan específico que puede que tampoco encuentren mucha información. Entonces, la selección primaria puede ser metales pesados en fresas o plomo en frutas tropicales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en los dos ejemplos estoy dejando abierto uno de los dos ítems para que me permita una mayor búsqueda, ¿sí? Entonces, si especifico la matriz, que serían fresas, dejo un poco abierto el analito, que serían metales pesados, diferentes metales pesados. Y en este otro ejemplo, limito los metales a solo plomo, pero lo abro en cuanto a frutas tropicales. Entonces, todos los análisis o investigaciones que encuentre sobre plomo en diferentes frutas tropicales, pues me van a servir como alimentación a mi propuesta. Bien. Otra recomendación que les quiero dar en este sentido es que he visto que hay algunos grupos donde hay mucha lluvia de ideas, ¿sí? Entonces, como que, y todos se quieren ir como por cosas diferentes. Entonces, uno dice pescado, otro dice frutas, otro dice carne, otro dice queso, y uno está por la parte de microorganismos, otra de metales pesados, entonces son muy diferentes y definitivamente sí es necesario que empiecen a llegar a acuerdos. Entonces, como que yo lo que haría es como ver quién ha encontrado mayor información. Por ejemplo, he visto que algunos ya han pegado normatividad y ya hay cosas como muy específicas. Entonces, como irse adheriendo a una propuesta para que puedan ir consolidando e ir avanzando. Entonces, ya una vez se selecciona esta propuesta, ya todo el grupo debe empezar a alimentar el documento para dar respuesta a cada uno de los ítems en el anexo, ¿no? Entonces ya empezar a responder cuál será el tipo de muestreo. Entonces, es importante especificar de acuerdo a la matriz qué tipo de muestreo es el que se recomienda. No es que haya un solo tipo de muestreo que sirva para cada matriz, sino que hay que como justificarlo un poco, ¿no? Entonces, por eso es importante la explicación de ese plan de muestreo. Entonces, depende cómo yo plantee mi ejercicio, lo puedo variar. Entonces, por ejemplo, yo puedo plantear mi muestreo sobre un lote y puedo decir que mi lote de yogur, por ejemplo, tiene 200 unidades. Entonces, ¿qué tipo de muestreo puedo utilizar yo para ese tipo de muestras que están individualizadas, que están en un lote de 200? ¿Cuánto de esas 200 puede ser representativo, ¿no? Como muestra dentro de esa población de 200. ¿Cuánto debe ser el tamaño representativo de esa muestra? Y por eso es necesario la justificación. Entonces,
algunos me decían, no, profe, pero es que yo no sé cuánto puede ser representativo. Pues depende de cuál es su población, ¿no? Porque si su población es solo un lote de 200 unidades, pues usted fácilmente va a poder establecer cuánto es un tamaño de muestra significativo. Pero pues si usted no delimita eso y entonces usted va a hacer un análisis en el lago, en una laguna, y pues su población es la laguna y es gigantesca, pues entonces usted ya tiene que establecer un plan de muestreo más complejo, ¿no? Entonces hay que definir la muestra y de la población, perdón, y de esa población cuánto puede ser representativo, ¿sí? Entonces, ver si es un lote o si simplemente yo voy a ir a analizar la carne de una producción en una carnicería y resulta que en esa carnicería llegan 200 kilos. Entonces, de esos 200 kilos, ¿cuánto voy a tomar? Bien, para hacer mi muestreo. Entonces, de esos 200 kilos voy a tomar una parte para hacer mi muestreo y entonces tomo mi trozo de muestra y de ahí voy a tomar unos cortes en diferentes partes de esa muestra y eso lo voy a mezclar y aleatoriamente, por ejemplo, voy a tomar unos trocitos que son los que finalmente se van a llevar al análisis, ¿sí? Entonces, una cosa es de dónde voy a tomar mi muestra, cuál es como mi población, luego cuál es el tamaño de esa muestra y luego cuánto de eso tomo para analizar. Porque recordemos que los análisis pues no se van a hacer con toda la muestra completa, ¿sí? Entonces, por eso es importante esta descripción también, que es la caracterización de la muestra. Entonces, debo decir si esa muestra es líquida, si esa muestra es sólida, si eso se refrigera o no se refrigera. Por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga una muestra seca, por ejemplo, voy a analizar una harina, a tener un pescado, una leche, que son muestras que se pueden descomponer. Entonces, si yo voy a analizar microorganismos en una leche, pues obviamente esa muestra debe haber tenido una refrigeración. Entonces hay que describir cuáles son las características de esa muestra para poder entender por qué se toma ese plan de muestreo, por qué se va a analizar de esa manera. Entonces es importante esa descripción. Las propiedades físico-químicas de la muestra. Igual, está encaminado a entender el plan de muestreo y el plan de análisis. Entonces, ¿cuáles son esas características? Eso también se encuentra en la normatividad. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono queso fresco campesino, bueno, puede que no sea tan específico y simplemente la normatividad esté dirigida a queso fresco. Entonces, resulta que ese queso fresco debe tener un pH de tanto, entonces todas esas características físico-químicas son las que ustedes tienen que describir acá, de acuerdo a la norma. Entonces, debe tener tanto pH, debe tener tanto contenido de proteína, tanto contenido de grasa, tanto contenido de humedad, cenizas, demás, y todo eso lo describe la norma de acuerdo al alimento que usted seleccione. Y finalmente, pues vamos a hacer el análisis cualitativo, ¿no? Entonces, eso dependerá de las características del alimento. He visto algunos de estos esquemas de mapa mental y yo sí les recomiendo que utilicen conectores, porque es que es muy difícil de leer cuando solo ponen el título en la mitad y un montón de texto, ¿sí? Es como si redacta, o sea, sería lo mismo que pusieran esa información en una hoja. ¿Sí? Uno ve un montón de texto que no está hilado ni conectado y es imposible de leer. Entonces sí hay que darle un orden lógico a la información que se pone en el mapa mental y no es necesario tanto texto realmente. O sea, lo importante es como poner las ideas principales,
que me lleven a entender cómo van a analizar ese alimento, obviamente de acuerdo a las características físico-químicas. Aquí, por ejemplo, da algunos ejemplos. Hay algunos ejemplos de análisis cualitativos, como la evaluación de la textura, el color, el olor, entre otros, ¿sí? Entonces, habrán también ciertos criterios que debe cumplir un alimento para tener una calidad. Bien. Para el plan de muestreo, entonces, como lo había mencionado antes, depende del analito seleccionado, ¿no? Y de la muestra. Entonces, yo debo saber si voy a hablar de un lote, si voy a hablar de un lugar, entonces muestra de la que sería tal, del lote tal, entonces ese lote está conformado por tantas unidades, cada una de esas unidades tiene tantos gramos, entonces yo qué sé, por ejemplo, si son muestras líquidas como el yogur, entonces yo podría decir que son 200 mililitros, de esos voy a tomar y que cada muestra tiene, por ejemplo, 10 mililitros, entonces de eso voy a tomar 20 unidades, esas 20 unidades, por ejemplo, las voy a homogenizar, las voy a mezclar y de ahí voy a tomar las muestras que voy a analizar. Entonces, un paso muy importante dentro del el muestreo previo al análisis es la homogenización de las muestras que tomé y eso hay que describirlo, ¿sí? Pues yo debo decir que yo voy a tomar esas muestras y las voy a homogenizar. Entonces, por ejemplo, acá, bueno, el ejemplo este no es de alimentos, es de suelo, pero si yo voy a tomar muestras de suelo, pues yo sé que puedo tener arcillas, arenas, limos, entonces yo debo garantizar que la muestra que yo tome es significativa de cada uno de los componentes que tiene ese suelo. Por eso yo debo hacer una homogenización previa al análisis, ¿sí? Entonces yo tomé una muestra de suelo, pero no es como que, y más cuando la muestra es heterogénea, como en el caso del suelo. Si la muestra es heterogénea, si yo tomo mi muestra de arribita, de por encimita, pues voy a tener solo un tipo de suelo. Si yo lo tomo de la mitad, pues igual. Entonces lo que tengo que hacer es que sea significativa la muestra, hacer una homogenización. Es muy importante que siempre en la descripción describan cómo se va a hacer la homogenización. Entonces voy a hacer la mezcla y de allí sí voy a tomar las muestras para el análisis. A eso se refiere esta parte de que sea representativo. Bueno, entonces, igual, aquí hay como un diagrama de cómo se podría hacer el plan de muestreo, pero es muy general. ¿Por qué es muy general? Pues porque va a depender de la muestra. Entonces, se va a seleccionar el método, se va a tomar la muestra, se van a hacer algunas transformaciones de la muestra dependiendo. Entonces, por ejemplo, si son líquidas, pues seguramente tenga que mezclar las diferentes unidades de los lotes que tomé para poder homogenizar y poder hacer ya luego tomar las alícuotas para el análisis. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí una mezcla de un líquido, por ejemplo, yo ya tengo aquí varios lotes de un líquido, yogur, leche, cualquier alimento líquido que se les ocurra. Entonces yo ya tomé mis lotes, perdón, tomé las unidades del lote que voy a analizar, hago la mezcla y tomo unas alícuotas. Y finalmente lo que va a ir al análisis como tal son estas pequeñas alícuotas, ¿sí? Entonces, por eso yo debo garantizar que esta muestra es homogénea para lo que estábamos hablando antes en la explicación del ejercicio individual, para que esta muestra sea representativa de la población. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, aquí es más o menos lo que estaba mencionando, que la muestra
Si es homogénea, pues es mucho más sencillo porque digamos que ya tengo toda la muestra igual, pero si no es homogénea, debo garantizar previamente la homogenización. Y eso es muy importante mencionarlo en el plan de muestreo. Si es o no es homogénea, y si no es homogénea, ¿cómo la voy a homogenizar? Importante en el muestreo, pues también que sea significativa. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una muestra de una carne, un pescado, y la muestra que se toma para análisis, pues debe ser representativa de mi muestra total. Por eso, en el caso de los sólidos, pues si todo es igualito, pues no habrá necesidad sino de tomar un trozo. Pero si no, entonces habrá que hacer una maceración, perdón, habrá algunos analitos que sea necesario hacer una maceración. Por ejemplo, cuando los que seleccionen muestras vegetales, por ejemplo, yo que sé, una lechuga. Si yo quisiera hacer un análisis en una lechuga, entonces yo tendría, por ejemplo, que leofilizarla, podría leofilizarla, macerarla, y una vez está macerada y homogenizada, ahí sí puedo tomar una muestra representativa, ¿no? Porque si ustedes tienen una lechuga, imagínense una lechuga completa, ¿ustedes creen que el contenido de metales pesados o de plaguicidas será igual en las hojas externas que en las que están adentro? ¿Ustedes qué opinan? Seguramente no, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario describir cómo voy a hacer esa homogenización de ese material, o cómo voy a garantizar que el muestreo se hace de manera homogénea. Bueno, esto ya es como lo que les había mencionado. Entonces defino la población, voy a colectar la muestra y luego pues hago una reducción solo para lo que se va al laboratorio, lo que les mostraba, los 3 tubitos pequeñitos, que finalmente es lo que voy a usar en el laboratorio, ¿no? Y pues ustedes deberían indicar todos los pasos para ese muestreo, que más o menos en un esquema como este, que obviamente va a depender de la muestra que hayan seleccionado. Este es un ejemplo para sólidos. ¿Sí? Entonces habrá que disminuir el tamaño de partícula, que fue el ejemplo que les daba, por ejemplo, con la lechuga, donde al macerar una lechuga que fue, por ejemplo, congelada con nitrógeno, eso se puede hacer, se puede leofilizar para llevarla a polvo, o se puede, por ejemplo, congelar con nitrógeno. Entonces, ustedes saben que el nitrógeno líquido está como a menos 90 y algo grados, entonces si ustedes le ponen nitrógeno líquido a algo, pues se va a congelar inmediatamente. Es una forma de manejar, por ejemplo, muestras vegetales, eso se suele hacer, se congelan inmediatamente, se macera, entonces ahí disminuyo el tamaño de partícula para hacerlo más homogéneo, y de ahí ya puedo tomar aleatoriamente las muestras que requiero para hacer mi análisis, ¿no? Esa es una forma. ¿Y dónde van a encontrar eso? Pues en los estudios previos que van a investigar, en las tesis, en los artículos de investigación dirigidos al análisis de ese tipo de muestras. Ahí les van a decir, se liofilizó, se secó, se congeló, se maceró. Eso está escrito en esos artículos, y con eso es que ustedes van a alimentar su aporte. Bueno, aquí en tipos de muestreo, pues igual, depende de la muestra. Muestreo de aceptación, muestreo de caracterización, de acuerdo a los atributos, muestreo por variables. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy analizando un yogur, pero entonces el yogur tiene frutas. Bueno, me dicen que se debe retirar una estudiante, no hay problema, queda grabado, entonces puedes luego verificar por si tienes algunas dudas de esta partecita final.
Entonces, tiene frutas y esas frutas se precipitan o la muestra que sea. Entonces, si hay diferencias de densidad entre los componentes de la muestra que voy a analizar, y a mí no me interesa analizar todo, sino, por ejemplo, los componentes menos densos, es decir, lo que queda arriba, entonces yo podría hacer un muestreo dependiendo de la variable densidad y solo tomar lo que está en la superficie del producto, ¿sí? Entonces, depende del análisis que yo quiera hacer. En cuanto al tamaño, pues también depende del analito que yo haya seleccionado. Entonces, si por ejemplo son analitos de metales pesados, en general este tipo de tolerancias pues son en partes por millón. Uno no esperaría que tuviera pues cantidades gigantescas de esto en una muestra. Entonces, dependiendo de esos tamaños, pues serán ultramicro, micro, semimicro o macro, ¿no? Ya macro es por encima de 0.1 gramos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las muestras por lo general que van a analizar ya de contaminación las van a encontrar por aquí, intermedias, en partes por millón. Recuerden que partes por millón para el caso de sólidos están en miligramos por kilogramo y para el caso de líquidos, pues entonces sobre litro, ¿no? Miligramos por litro. Bueno, acá por ejemplo tenemos algunos ejemplos de ultratraza que será menor a una parte por millón, traza entre una parte por billón, perdón, una parte por billón a 100 partes por millón, y ya acá donde nosotros esperamos estar por acá entre traza y menor. En la mayoría de nuestros análisis, aunque pues habrán algunos, si se van muy específicos en los analitos, pues podrán encontrar algunos de ultratraza. Pero pues en este nivel, pues ya habrán estudios muy específicos, ya cuantitativos de esos analitos, que no se espera que estén en los alimentos y pues están ya a niveles de ultratraza. Y ya para los análisis, pues serán organolépticos, por ejemplo, análisis físico-químicos, ya de la composición, ya de hacer evaluación de pH, actividad de agua, humedad, sí, dependiendo del tipo de alimento, pues podrá tener vitaminas, minerales y demás que también pueden ser analizados, y por eso hay que hacer también una caracterización físico-química del analito. No es lo mismo tener un queso donde yo reportaré grasa, proteína, porque es lo que espero que tenga mayormente, pues, contenido de grasa, contenido de proteína, mientras que si yo estoy hablando de un vegetal, pues la composición es muy diferente, ya estos nutrientes pues no los va a encontrar en esa matriz. Entonces, dependiendo del alimento, va a variar mucho lo que yo puedo describir del mismo. Y también se puede hacer análisis de toxinas. Entonces, habrán algunas de origen biológico, como micotoxinas. Entonces, sabemos que, por ejemplo, si a los quesos les crecen hongos, los hongos producen toxinas, micotoxinas, entonces puede tener contaminación de este tipo. Sobre todo los alimentos que tengan una alta actividad de agua, pues van a tener mayor proliferación de microorganismos y mayor tendencia a la formación de mohos, hongos, levaduras y demás otros microorganismos y de hongos también. Y ya, pues las químicas, pues ya que sí hacen referencia como a los metales pesados. Análisis microbiológicos, que pues también depende de la selección, el estudio de vida útil, dentro del estudio de vida útil y el análisis de inocuidad, pues se incluyen los análisis
de microorganismos, y eso también está descrito en la normatividad. De hecho, hay como unos límites tolerables, no es que te digan como que el contenido de bueno, algunos sí, coliformes debería ser cero, pero por ejemplo algunos mesófilos aerobios, dependiendo del alimento, pues son tolerables. Hay algunos niveles tolerables, ¿no? Coliformes sí debería pues, ser cero. Y esto también, dependiendo del alimento, lo que les decía, el estudio nutricional, grasas, proteínas, sales, azúcares y demás. Toda esa información la van a encontrar en la normatividad de su alimento. Pueden también valerse, por ejemplo, de la legislación colombiana. La legislación colombiana puede ser muy específica en la tolerancia a metales pesados. Incluso hay una que salió ahorita en el 2022, muy general para consumo para microorganismos, para todo lo que sean alimentos, ¿sí? Para productos de consumo humano, así la pueden encontrar, y ahí hay también algunos parámetros generales que pueden alimentar su consulta. Y pues acá les dejo también la bibliografía como de lo que utilicé. Recuerden que tienen la página web, y me disculpo porque me pasé unos minuticos del horario del CIPAS, pero pues espero que haya sido de utilidad. No sé si tienen preguntas, inquietudes. Muchas gracias. Voy a mirar en el chat a ver si hay alguien. Voy a detener la grabación. Buenas noches, tutora. Buenas noches. Tengo una inquietud. ¿El alimento puede ser el que sea, Sí, o sea, el criterio es que sea una matriz alimenticia. Entonces, pues puede ser el que sea. Sin embargo, es importante como lo que mencionaba acá, como en las indicaciones iniciales, y es que como ustedes deben hacer una descripción de la muestra, una caracterización y sus propiedades físico-químicas, pues si es algo como muy novedoso o que no se encuentre tan descrito, pues va a ser difícil, ¿sí? Entonces, ¿cómo que se te ocurriría? Y a ver si te puedo como orientar un poco en, en la selección, porque se me ocurre ahorita que, por ejemplo, yo quisiera saber el contenido de microorganismos en el quesillo o en el queso, bueno, un queso como casero, ¿sí? O sea, como que tú digas, un queso que no es tan conocido, un queso paipa. De pronto encuentras estudios en Colombia, tesis, pero no vas a encontrar tanta investigación como si buscas en general quesos frescos. ¿Sí me estoy haciendo entender hacia dónde va mi idea? Sí, señora. Yo tengo uno, pues estaba investigando de carne en chocolate, porque ese casi no, pues he buscado y hay muy poca información de ese. Sí, es que ese es el problema. O sea, de pronto nosotros queremos ser como muy novedosos en nuestra idea, y somos tan novedosos en nuestra idea que eso no se ha investigado, ¿sí? No se ha consultado, no hay información, y no, o sea, yo prefiero que orienten la investigación o la consulta a algo que esté mejor documentado, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, si quieres trabajar en cacao, entonces no lo centres solo en un metal pesado, sino metales pesados en general en cacao, o sí, o sea, como el ejemplo que yo daba antes, o sea, si eres específico en la muestra, entonces voy a trabajar solo con cacao. Entonces, no soy específico en el metal pesado, sino digo metales pesados en cacao, o plaguicidas en cacao, o dejo más genérico y digo, por ejemplo, quesos frescos. Quesos frescos hay muchos,
pero entonces voy a ser específico en análisis de mesófilos aerobios en quesos frescos. ¿Sí? Entonces, eso te deja un mayor margen de investigación. Pues sí, mi sugerencia es como que no seamos tan específicos en, en la selección porque puede que no encuentres nada. Entonces, primero hacer una búsqueda general y si encuentras cosas, entonces ahí sí, o sea, que tengas de dónde investigar. ¿Sí? Ok, ¿Quedó muchas más gracias. claro? Sí, señora. Mucho gusto. Gracias. Bueno, ¿alguna otra Buenas pregunta? noches, tutora. Por ejemplo, yo estaba investigando sobre presencia de plomo y otros metales en fresa y encontré una investigación que hicieron en una vereda donde cultivan fresas cerca de Bogotá. Entonces, por ejemplo, si yo encontré un informe de eso donde hicieron su diseño experimental, miraron la cantidad con la normativa y todo, o sea, ¿no me podría basar en eso? Bueno, la idea tampoco es que tomen una única investigación y como que eso me sirve, copio y pego, porque es justo lo que me están preguntando, sino que ustedes puedan alimentar esa investigación, ¿sí? O sea, como leerla de manera crítica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hicieron el muestreo así, ¿y qué tal si lo hubiesen hecho así, ya que yo encontré tal cosa? Entonces, en tu muestreo le incluyes esas cosas adicionales, entre otras cosas, porque si tú tomas tal cual, cuando yo haga la revisión, pues me va a salir en Turnitin un 80 y tanto por ciento de No, no sería coincidencia tal con la cual, investigación. porque igual el muestreo que ellos tienen, pues no es estadístico, porque es más que todo experimental, sí habría que hacerles cambios. Pero lo que yo digo es, para nosotros hacer nuestro plan, igual debemos tomar datos de la muestra teórico, ¿cierto? Pues no, porque tú puedes tomar, tú puedes reportar los límites reportados en las normas. En ese estudio debieron haber hecho el análisis de los datos con base en normatividades. Entonces, por ejemplo, en la vereda encontramos que la cantidad de ese metal pesado son tantas partes por millón y resulta que la norma dice que deben ser tantas. Entonces, lo que tú reportas en el trabajo es lo que dice la norma, ¿sí? No el dato que obtuvieron ellos. O sea, lo que ustedes deben especificar en las características de la muestra es los límites que establece la norma, basarse en la norma y no en los resultados obtenidos dentro de la investigación. ¿Sí me hice entender? Sí, Es, pero claro que te sirve como para guiarte en cómo hicieron el muestreo, más o menos cuánta fue la muestra significativa respecto de la población, y ahí te puedes guiar un poco. Pero ya para la parte físico-química de lo que debe cumplir el alimento, eso es de la norma. Y, por ejemplo, Jefferson pregunta que si se puede basar en normas y contexto. Sí, claro, o sea, normas, puedes utilizar la legislación colombiana, puedes utilizar lo que sugieren las NTC. Lo importante es que tengas como una referencia confiable. Y la referencia debe ser desde la normatividad y no pues desde solo un trabajo, ¿sí? Porque pues igual ellos se tendrán que basar en una norma para hacer el análisis de sus datos, para saber si lo que encontraron está bien o sobrepasa la norma o no. Entonces, los datos que a nosotros nos interesan es qué nos pide la norma. Con base en eso es que se hace el análisis de los resultados. Como nosotros no estamos llevando esto hasta el laboratorio, pues nos quedamos en el dato que pide la norma. Jorge tiene la mano levantada, no sé si tienes una duda. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Profe, mi pregunta es sobre la parte individual. En mi caso, en el ejercicio no me da un dato teórico. ¿Cuál dato podría utilizar para la ecuación de porcentaje de error? Bueno, si quieres, como no sé exactamente qué ejercicio tienes y ya se nos acabó el tiempo, entonces me escribes por Teams, a mi Teams personal, revisamos el ejercicio puntual, a ver si de pronto no estamos haciendo como lectura adecuada o se nos está pasando el dato. ¿De acuerdo? Listo, profe, ok. Gracias. Y miramos
específicamente el ejercicio. Entonces voy a detener la grabación, ya nos queda